Tengan ustedes muy buenas noches. Sean bienvenidos a un nuevo tema de técnico en proyectos uno. Hoy vamos a ver la parte de quemadores. Todos los quemadores utilizados para uso domiciliario son del tipo quemadores atmosféricos. Bien, el quemador atmosférico es una máquina que produce calor eh, y se llama atmosférico pues precisamente porque toma el aire de la atmósfera, no hay necesidad de inyectarle aire, sino que él mismo toma el aire de la atmósfera para llevar a cabo la combustión. Recordemos que la combustión es simplemente la oxidación rápida de un combustible, es decir, para que haya una combustión es necesario entonces que exista el combustible, que en este caso pues puede ser el gas o el GLP o la gasolina, en fin, para nuestro caso es el gas, el aire, que es el comburente, y una temperatura de ignición, que en este caso sería una llama. Bien, cuando se presentan esos tres elementos, entonces se puede producir la combustión. Aquel aparato donde se lleva a cabo la combustión se conoce como quemador. Y ese quemador es una máquina que es capaz de producir calor. Bien, eh, el quemador en sí, quemador atmosférico, como dijimos, entonces toma el aire del medio ambiente, lo mezcla con el gas y produce la llama. Bien, ¿cuáles serían las partes de un quemador atmosférico? Pues bien, las partes de un quemador atmosférico son el inyector, que es la parte por donde ingresa el gas, la ventila, se conoce como ventila o entrada para el aire primario, es el aire que primero entra y se mezcla con el inyector, con el gas que viene del inyector. ¿Por qué se mezclan? Pues porque el Venturi genera un vacío, es un cuello. El efecto Venturi es el fenómeno mediante el cual al generarse un vacío por un estrechamiento, entonces ese vacío es ocupado por el aire y el gas que pasa por el inyector y el aire que viene de la ventila se mezclan en una zona que se llama el mezclador del quemador. Y esa mezcla aire-gas viaja a través del mezclador hasta llegar a la cabeza del quemador y allí se produce pues la llama. Sabemos pues que teniendo en cuenta que existen los tres elementos, ¿no? Combustible, gas y la temperatura de ignición o llama, o la chispa pues para generar la combustión. En la cabeza del quemador, la mezcla aire-gas termina de tomar un complemento de aire que se llama aire secundario, el cual, como dijimos, pues se toma en la cabeza del quemador. Bien, un quemador atmosférico es el sitio donde lleva a cabo la combustión. O sea, esto podríamos decir que es una máquina que produce energía en forma de calor. Recordemos que la energía se presenta de muchas maneras, en forma de luz, en forma de velocidad, bueno, en forma de calor es la que se da a través de un quemador atmosférico. Bien, se llama atmosférico porque el aire lo toma del medio ambiente, o sea, el aire lo toma de los alrededores. Por eso se llama atmosférico. Bien, las partes de este quemador, pues de un quemador atmosférico, son el inyector, que es el que permite la entrada del gas, por donde entra el gas. La ventila, que es por donde entra el aire primario en este caso. El Venturi, que es este estrechamiento que tengo aquí, que es la parte del quemador, es el cuello de botella, es un estrechamiento que hace que se genere un vacío cuando pasa el gas por este cuello, por ese estrechamiento, se genera un vacío y como consecuencia ese vacío es ocupado por aire que entra de los alrededores a través de la ventila. Bien, después del Venturi, después de acá esta parte, ya el gas y el aire viajan por toda esta zona, se llama el mezclador, es donde se mezclan el gas y el aire, o el combustible y el aire, llega hasta la cabeza del quemador, que es todo este conjunto de, de puertos y en sí la estructura de salida del gas y de quemado. Bueno, y estos, cada uno de los huequitos por donde sale el gas y es quemado, se conoce como puerto. Bien, hay algunas fallas asociadas al quemador.
aquí antes del inyector, antes de este, hay un regulador de presión que regula la presión como su nombre lo dice. Y si la presión si hay un exceso de presión para el funcionamiento del quemador, entonces se genera un zumbido. Bien, se generan a veces puntas amarillas aquí. Cuando eso ocurre es porque está entrando mucho combustible y poco aire del medio. Entonces las puntas amarillas ocasionan que se forme el hollín debajo de los recipientes o las ollas y esas se ponen negras, ¿cierto? Eso es lo que es el hollín. El hollín no es más que carbono que no se alcanza a quemar. También sucede un fenómeno que es el desprendimiento, que es cuando tratan de escapar las llamitas, y eso se debe a que la velocidad de la mezcla, aquí, mezcla gas, es muy grande respecto a la velocidad con que se quema el gas aquí. Entonces, cuando la velocidad de la mezcla aire-gas es mayor que la velocidad de quemado, se presenta desprendimiento. Y lo contrario, cuando la velocidad de quemado es mayor que la velocidad de la mezcla, entonces la llama se devuelve buscando mezcla para quemar. Eso se conoce como retroceso. En general, la forma constructiva de los quemadores varía de una marca a otra, pero básicamente se conforman de un inyector o una perforación calibrada. Los inyectores poseen una sección que puede ser fija o graduable, por donde sale gas a presión con un caudal de velocidad previamente calculados. Ya en el video previo habíamos visto las partes de un quemador, pero en las cuales las básicas son el inyector, la cámara de mezcla o el efecto Venturi y la cabeza del quemador. Las potencias que me da el fabricante de cocinas es la potencia absorbida. Jamás me va a dar la potencia útil, porque en sí la potencia útil es la potencia con la que se cocina el alimento. Y esta depende del tipo de quemador, el tipo de olla y varios otros factores. Solo trabajaremos con quemadores a baja presión, 40 kilowatts de potencia absorbida como máximo. Quemadores atmosféricos. Un quemador, el de mejor diseño, es el que tenga un Venturi incorporado. Existen quemadores atmosféricos que no tienen un Venturi incorporado. Estos son de flujo laminar directamente, en el cual no existe una mezcla de aire-gas en este sector. Entonces, para hacer la transformación en general de GLP a un quemador atmosférico para gas natural, el- lo que se hace es el ensanchamiento de los orificios de salida, pero si estos ensanchamientos no se hacen adecuadamente, produce una turbulencia en el fuego acá, en la parte de las llamas. Ahora sí, la parte del pitón hacemos mal la perforación, también produce turbulencia. Si se perfora de manera paralela, no produce turbulencia y se puede decir que la llama o flama está bien. Pero si hacemos la perforación no de forma paralela, como en este caso, nos produce una turbulencia porque no absorbe la cantidad de aire necesario. En la parte de salida del pitón, siempre tiene que tener un espacio entre el quemador y el inyector del pitón, porque de aquí se toma en consideración la parte del aire secundario y si no podría generar turbulencias igual. Toda la mezcla que realizamos es para poder tener un quemador más eficiente. Eh, Ahora, ¿qué es lo que sucede cuando algún aspecto falla? Se produce la llama soplada. Es cuando las puntas se separan muchísimo. Es cuando entra mucho más aire. Se puede adaptar reguladores de ingreso de aire, el cual me pueden solucionar estos tipos de problemas. La llama no debe pasar de los 1.5 centímetros.
Llama más grande significa que es más mala mi combustión y entonces es perder energía. Mayor caudal, mayor velocidad, me genera una mayor llama soplada. Esto solo si mi quemador está mal diseñado. Por eso existen válvulas o reguladores que solucionan estos tipos de problemas en la entrada de alimentación de aire principal. Funcionan esas válvulas reguladoras para... Bueno, entonces no solamente es hacer la perforación de la parte de los orificios de salida o pitones, sino que también es que podemos hacer la solución con la inyección o con las válvulas de regulación de aire primario. Si se realiza una buena conversión, nuestra altura máxima será de unos 15 milímetros y una altura mínima de 3 milímetros. La altura mínima no es para cocinar, sino solamente es para mantener la comida caliente. Además, eso será en su mínimo regulación, no deberá apagarse. La llama ideal será la azul. Tener tipo de llamas amarillas como estas significa perder calor o energía, por ende pagar más cantidad el combustible. En hornos, la llama de arriba es para dorar o para hacer la cocción por radiación. Y la llama de abajo es para cocinar. Entonces hay que tener cuidado de que las dos llamas no se prendan al mismo tiempo. La combustión debe realizarse después del pitón o de los orificios de salida, justo al borde de la salida. Si es que se realiza antes, en la parte de adentro puede ser, este material se arruina, se pone al rojo vivo. Un orificio de salida mayor a 3 milímetros me puede generar un retroceso de llama. Hay distancias predeterminadas entre el Venturi y el inyector. En cambio, el Venturi no funcionaría con normalidad, regular el aire principal. Bueno, esas válvulas reguladoras acercan o acercamos el inyector, como que diría el punto B, o alejan del punto A. O acercamos el inyector un poco más hacia el punto A, o alejamos el inyector más del punto A para que entre más aire primario. O en su defecto, obstruimos en el punto C, en el punto del cuello del Venturi, obstruimos con un tipo regulador de emperno que obstruye la entrada de aire en este punto. Las distancias entre el inyector y el punto A o el cuello del Venturi son distancias predeterminadas. Si cambio el Venturi, no funcionaría con normalidad. Si la velocidad de deflagración es igual a la velocidad del gas, entonces puedo decir que mi quemador es perfecto. Sería quemaduras ni llama soplada. ¿Qué es la velocidad de deflagración? Bien, y ahora vamos a meternos eh, brevemente en lo que son las combustiones rápidas o también llamadas explosiones. Dentro de este tipo de combustiones, de las explosiones, vamos a tener dos tipos, las deflagraciones y las detonaciones. Vamos a ver cada una de ellas. En primer lugar, vamos a ver qué es una deflagración. Bueno, este tipo de explosiones se producen por fenómenos de difusión térmica. Bien, en primer lugar, lo que tenemos que tener es una mezcla combustible-comburente adecuada para que se produzca la inflamación. ¿Os acordáis del rango de inflamabilidad? Si no habéis visto este 2F, os recomiendo que lo veáis. Necesitamos una fuente de ignición y luego necesitamos una reacción espontánea de todas las partículas volátiles que se encuentran en esta mezcla combustible-comburente. Luego, otra particularidad es que al ser combustiones más rápidas, el frente de llama
la velocidad del frente de llama, como veis aquí en la diapo, ya se va a encontrar entre 1 metro y 340 metros por segundo. Eso quiere decir que son un tipo de combustiones subsónicas, ¿de acuerdo? Porque 340 metros por segundo es la velocidad del sonido, ¿de acuerdo? En este tipo de combustiones, de explosiones, se van a generar presiones por encima de, bueno, entre 1 y 10 veces la presión inicial. Y como particularidad tenemos que el frente de llamas va a estar retrasado del frente de presiones que se genera, ¿de acuerdo? Es una particularidad importante de este tipo de combustiones rápidas o explosiones. Como ejemplos de deflagraciones, pues por ejemplo, una deflagración es la que se produce al encender una cerilla, ese momento en el que vemos que esa llama viva crece y luego se estabiliza, eso sería una deflagración, o la que se produce, por ejemplo, al disparar un arma de fuego. También la podemos ver este tipo de deflagraciones en chimeneas, ¿de acuerdo? Conflictos hay si meto más aire. Tengo más aire primario, me quita eficiencia, sale aire caliente. Meto menos aire primario, entonces la combustión es incompleta. Me va a salir unas llamas amarillas y más monóxido de carbono. Entonces, mi mezcla de aire, mezcla de combustible, va a tener un rango en la cual va a estar óptimo, un rango óptimo de funcionamiento, en el cual no me va a faltar ni me va a sobrar oxígeno y mi dióxido de carbono tampoco no va a ser demasiado. Entonces, la entrada o salida del aire primario podemos regularlo. Estos de reglaje de aire primario, en la cual primeramente es por brida, el cual me va a permitir regular la entrada de aire primario en acá. Esto puede deslizarse. Tipo roscado, en el cual igual antes de la entrada del Venturi, esta es rosca, me permite aperturar más o disminuir la apertura de entrada de aire primario, o el Venturi regulable. También mi Venturi puede moverse o alejarse de acuerdo a lo que quiero regular la entrada de aire. Regulo mi entrada de aire primario, puedo tener un quemador más óptimo. Los quemadores de los artefactos de gas deben cumplir las condiciones siguientes. La velocidad de combustión de la llama debe ser igual a la velocidad de la salida de la mezcla de aire. Que los quemadores tengan un anillo de retención de la llama para que no produzca un levantamiento de llama. Caso contrario y por fuerza mayor, en la conversión de gas GLP a gas natural se tendrá que perforar o agregar un anillo de retención de la llama al quemador. Dimensionamiento. Bueno, vayamos a la parte del diseñamiento de los quemadores. Entonces, primeramente, hay que saber que los quemadores pueden ser de orificios o de ranuras. Podemos tener cualquiera de estos dos tipos. And then the end is welded shut. And then a piece of plate was welded on so it could be used for mounting. But anyways, so I still need to tweak it a little bit. I get a little bit of yellow on it, but it's not too bad. This is at a 1.2 orifice hole, and I'll talk about all that here in the build. But that's about it. There's nothing to it. Yeah, I get really good heat output from this. To light it, very simply, just turn on the propane a little bit till you hear it and just ignite. Particularidad que hace un comportamiento profesional de este equipo, es que tiene una llave micrométrica
de multirregulación, lo que logra una regulación muy fina de la altura de la llama. Como ustedes verán, vamos a observar la altura mínima o pelusa del mínimo del equipo y luego vamos a ir subiendo lentamente para que ustedes vean y observen el poder de regulación. Esto redunda directamente en la cocción de los alimentos, en el manejo profesional del calor de la plancheta, para lograr la cocción deseada con la temperatura adecuada para cada caso. Todo debe estar construido de tal forma que si saco el quemador o el inyector, eh, deben colocarse en el mismo lugar, en las mismas distancias. Lo recomendable para el sistema de regulación de distancia de este de acá es que ese sistema de regulación esté en el quemador, en todo este activo, y no en el inyector, y que el inyector sea fijo, lo recomendable. Los quemadores pueden ser de ranuras o orificios, como ya dijimos. Todos los agujeros deben tener llama, la mismo tipo de llama. Si no tiene es porque hay un bajo caudal o un exceso de aire. Si existe algún tipo de ruido o tipo de explosión, puede significar de que hay un retroceso de llama. Este ruido no debe exceder los 60 decibelios en quemadores. Eso significaría de que no hay retroceso de llama. La llama no puede ser apagada por un viento de 5 km por hora. Es una ráfaga que soporta 5 km por hora. Por ser un quemador atmosférico, solo puede llegar hasta esa velocidad y por ser una de baja presión. El dimensionamiento, primeramente, vamos a necesitar el inyector, el diámetro interno del inyector, o el diámetro del inyector, digo, la longitud del inyector al venturi, longitud del inyector, la longitud divergente desde el venturi específicamente hasta este punto. Luego también la longitud convergente, que es desde el inicio del venturi hasta el venturi específicamente. Diámetro del conducto y y el ángulo de inclinación. Bueno, las ecuaciones. En orificios voy a tener el diámetro del orificio y la distancia entre orificios va a ser igual a 2.5 por el diámetro. El espesor tiene que ser mayor a 2.5, el espesor de la placha o del tubo. Quemador de ranura. Si requiero mayor potencia en un menor espacio, me conviene hacer un quemador de ranuras. Si puedo llegar a la potencia y tengo un mayor espacio, entonces me conviene un quemador de orificios. Mis ranuras deben estar comprendidas entre 8 a 10 milímetros y mi ranura puede ser entre 0,8 o 1 milímetro de espesor. La perforación máxima tiene que estar en un ángulo de 120 grados. Existen quemadores que son hechos de plancha. Esos son de espesores de 1 milímetro. Y existen también quemadores que están hechos de fundición. Entonces, de fundidos. Esos fundidos tienen espesores de 2.5. Es más estable la llama. Dura más el tiempo de vida. No quiere decir de que un quemador de 1 milímetro no vaya a funcionar. No, de que su tiempo de vida útil no va a ser muy corto. Detalles de fabricación. La distancia entre las pequeñas secciones de salida aseguran el encendido del quemador. El paso entre las llamas del aire secundario es necesario para completar la combustión. Entonces, para pasar el fuego de un punto de una ranura a otra ranura, como en este caso podemos tener un quemador tipo H,
necesito un interencendido entre el medio de una potencia menor. Este interencendido va a hacerme pasar la llama de una ranura a otra. Ya habíamos dicho que los quemadores pueden ser de ranuras o orificios. Si mis quemadores son de ranuras, entonces todo esto va a ser ranurado, ranurado, ranurado. El otro lado igual va a ser ranurado. Pero mi interencendido, que es de menor potencia, sí o sí tiene que ser de orificios. ¿Cómo puedo realizar mi Venturi? Como ya habíamos indicado que tengo que tener la longitud del inyector, la longitud divergente, el diámetro del inyector y todo lo demás, esto nos va a servir como para poder conformar un Venturi en caso. Entonces, en un trazado de un cono mezclador, tengo que hallar D1 y D2 a un ángulo de 15 grados. D1 y D2 voy a sacar de tablas que vamos a aprender a calcular. Eso me va a dar mi zona divergente. Es esta parte de acá. Divergente. Toda esta parte del Venturi divergente es lo que me va a dar. Para mi Venturi en la parte convergente, trazo igual un cono en el cual voy a necesitar C1 y C2 a 90 grados. Eh, lo envuelvo esto y me va a dar un cono convergente. Entonces mi Venturi va a ser el cono convergente más el cono divergente. Todos esos parámetros que hemos visto es para poder tener un reglaje nuestras cocinas o nuestros equipos a gas eh, con un rendimiento y optimización mayor. Con esto hemos acabado la parte de teoría de quemadores. Vamos a ver la siguiente clase, la parte de ejercicios. Bueno, muchas gracias.